está realizando en Montevideo el seminario internacional Crecer sin Violencia, enfoques y estrategias de abordaje para la protección infantil y adolescente, organizado por Aldeas Infantiles SOS Uruguay. El objetivo que tiene este seminario es generar un espacio de intercambio y reflexión acerca de los enfoques y metodologías existentes que garanticen la protección de niños, niñas y adolescentes. Todas las formas de violencia hacia esta población vulneran sus derechos y en Uruguay es un problema que atraviesa todas las franjas sociales, culturales y económicas que deja secuelas para toda la vida. Según el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, CIPIAV, en 2018 se abordaron 4.131 casos de violencia, cifra que representa un incremento de 30% respecto al año anterior. Para el seminario, Aldeas recibe a expertos internacionales, entre ellos el psicólogo chileno Salvador Arredondo, integrante de la ONG Paicaví, que trabaja para la promoción, protección y defensa de la infancia, a quien recibimos en Cambiando el Aire, junto a Ana Inés Ciñago, directora nacional de Aldeas Infantiles. Muy bien, y es el momento y un gusto darle la bienvenida a Salvador y Ana Inés. Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarnos. Un placer. Ana Inés, primero contigo un poco, el seminario ya arrancó, empezó ayer, recién nos contaba Salvador que él ayer estuvo por lo menos mirando, participando desde la escucha, hoy va a dar su conferencia y ya vamos a ir al tema que él aborda. Pero contanos primero un poco respecto al seminario, todos los abordajes que comprende, digamos. Bueno, el seminario es una parte de toda una campaña que hicimos este año. Este año se cumplen 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño y nosotros lo que queremos desde Aldeas Infantiles es visibilizar, poner en la mira el tema de la violencia y de las prácticas violentas de crianza, que entendemos que es un tema que hay que hablar, es un tema que hay que visibilizar y hay que sensibilizar a la gente, y es un tema que requiere muchísimo más intercambio y discusión y que el área social y los equipos que intervienen en territorio están necesitando debatir y conversar respecto a la situación de la violencia en intrafamiliar y a cómo abordarla. Entonces, el seminario son 2 días, que tenemos expertos nacionales e internacionales, y lo que se busca justamente es eso, es debatir, es intercambiar, y contamos con Salvador y Nelly de Paicaví. Es un gusto tenerlos en el seminario. También tenemos a Pepa Horno, sí, y tenemos a varios especialistas nacionales, o sea que, el día de ayer estuvo buenísimo, está súper interesante, y se nota que hay como un interés enorme, porque la sesión de preguntas es súper rica, así que está buena. Tal cual, obviamente. Salvador, la conferencia que vas a hablar, sobre todo está situada en lo que tiene que ver con prácticas abusivas sexuales. Y recién lo conversábamos, ¿no? Y yo también al arranque del programa hablaba de eso, de qué estamos hablando cuando hablamos de esas prácticas abusivas sexuales dentro de lo que son los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que uno dice, primero uno piensa que es lo que antecede al abuso, pero contanos Miren, particularmente. El concepto de práctica abusiva sexual es un concepto que hemos ido construyendo desde el año 2004, cuando se instala por primera vez un programa piloto en Chile, en Valparaíso, y este programa tenía por objetivo interrumpir las prácticas abusivas sexuales de niños entre 10 y 17 años. ¿Qué es lo que ocurría? Ocurría que nosotros teníamos montado programas de abuso sexual, o sea, de niños que habían vivido o sobrevivido una experiencia de abuso sexual, pero detectamos que había niños que realizaban estas prácticas abusivas sexuales y que no recibían ningún tipo de tratamiento. Fue ahí que implementamos este programa, y el programa en realidad tuvo mucho impacto, porque nos empezamos a meter en la biografía de estos niños, sí, para empezar a explicarnos el fenómeno. Entonces nos dimos cuenta que automáticamente la mirada que había respecto del abuso sexual era una mirada más bien adultocéntrica. Esta mirada adultocéntrica es una mirada que miraba al niño como un mini pedófilo. Entonces nosotros dijimos, ojo con esto, porque ¿qué le pasó a este niño para que llegara a esta situación? Y nos dimos cuenta que efectivamente un 30% de los niños que realizaban una práctica abusiva sexual habían vivido una experiencia traumática en la esfera de la sexualidad.
solamente el 30%, que no es poco, 30%. Pero está bueno marcarlo porque uno tendería a pensar de que todos los niños o todos los menores de edad que practican prácticas, valga la redundancia, sexuales abusivas, han sido abusados, y eso no es así. No es así. Entonces, y esto es algo que todos tenemos que ir a mirar, todo Uruguay tiene que ir a mirar, es que el 100% de los niños que realizan una práctica abusiva sexual, y después me gustaría hablarte un poquito por qué hablamos de práctica y no de conducta, han vivido una situación maltratante. Por ejemplo, testigos de violencia intrafamiliar 71.6, estos son los datos que nosotros tenemos de Chile. Sí, datos registrados. Abandono emocional un 67.9%, maltrato psicológico 60.5%, maltrato físico 51.6%, maltrato psicológico grave 42.2%, abandono físico 38.1%, maltrato físico grave 22.8% y abandono total un 20%, donde el contexto de maltrato se da principalmente dentro de la familia. Sí, y yo hoy te preguntaba fuera de aire y lo vuelvo a reiterar, es ¿por qué todos estos maltratos, digamos, en este caso, se traducen luego en estas prácticas sexuales? Y ahí es donde también hablábamos de que empiezan a intervenir otros factores externos que ya son bastante más difíciles de comprender y de cuantificar. Lo que los chicos miran en YouTube, lo que los chicos aprenden, la música que escuchan, o sea, cuánto eso puede influir también en que luego todos esos maltratos que han vivido se traduzcan a lo sexual, ¿no? Mira, el fenómeno de la práctica abusiva sexual es un fenómeno que es de carácter complejo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de un fenómeno desde la complejidad, es un fenómeno que tiene distintas aristas, o sea, tiene distintos caminos de explicación multicausales. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros, en Latinoamérica, en Uruguay, en Argentina, tenemos una tradición muy individualista, muy individual, para llevar casos. O sea, si uno le preguntara a un psicoanalista, lo vería solamente en el intrapsíquico esto. Claro, sí, seguro. Pero resulta que, si bien hay un intrapsíquico que nosotros no negamos, hay factores contextuales que también están favoreciendo eso. Sí, claro. Y hay factores contextuales culturales. En el caso de Chile, hay mucha hipererotización de la cultura. O sea, tenemos una música como el reggaetón, que constantemente está mandando mensajes respecto de una sexualidad que está muy exacerbada. Sí, pero además uno lo ve hasta en las tiendas de ropa. Uno va a una tienda de ropa donde se supone que hay ropa para niñas y niños, y muchas veces la ropa es para niños, y yo qué sé, ¿viste? Por supuesto. Me choca un poco. Por supuesto. Entonces, ahí incorporar esta mirada compleja para mirar este fenómeno de la violencia en general y de la práctica abusiva en particular requiere que hayan distintos tipos de profesionales que estén mirando. Claro, y una apertura mental sobre todo para poder absorber lo que esos profesionales. Ahora, me gustaría ir, Salvadora, que tú decías, quiero hablar específicamente porque hablamos de prácticas sexuales abusivas y no de conducta. Esto es altamente relevante porque cuando uno mira el fenómeno de la práctica abusiva sexual en un niño, tiene que mirar a un niño o a un joven que está en una etapa del desarrollo que está construyendo su identidad. Por lo tanto, como está construyendo su identidad, todavía es oportuno interrumpir una práctica y poder resignificar esa situación para que éste sea un adulto más saludable, ¿ya? Eso se da en la etapa de la niñez y la adolescencia. Y fíjate que hemos tenido tremendos buenos resultados porque las tasas que tenemos de reincidencia después de los tratamientos que hacemos son menores al 5%. Por lo tanto, por eso es tan importante intervenir tempranamente, y hablamos de práctica abusiva sexual y no hablamos de abuso sexual, porque una práctica abusiva sexual es algo que se puede modificar. Si yo denomino a alguien como un abusador sexual, lo dejo etiquetado y lo dejo fijo en un fenómeno. En cambio, si yo hablo de una práctica abusiva sexual, abro la posibilidad de que este otro pueda cambiar desde el lenguaje, porque como nosotros nombramos, también actuamos. A través de tratamientos y demás intervenciones, obviamente propicias.
Se nos fue el tiempo, de todas maneras está bueno lo que planteás, me imagino que el que quiera podrá acercarse al seminario, ahora damos algún otro detalle, pero no quiero despedirlos sin hablar del tema, sobre todo Ana Inés, es una noticia reciente, de hace un par de días nada más, pero bueno, la instalación de UPM en el interior de nuestro país, eso si miramos la experiencia que generó Botnia, bueno, además de trata de personas, también obviamente un impacto social muy positivo en muchos aspectos, pero también negativos. Entre ellos la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes también sucedió. Se está mirando ese escenario, se está preocupando, ¿hay una preocupación respecto a eso? Mira, nosotros en su momento tuvimos un acercamiento que fue a través de ANCAP, sí, en su momento te diré, hace como 6 años, y nos ofrecimos a hacer un abordaje y una intervención que fuera a medida de la situación. Después de eso no hemos tenido más acercamiento con el tema, pero sí, evidentemente cuando se crean estas instalaciones surge todo lo que surge paralelo, que es súper complicado para las comunidades y para los niños, ¿no? O sea, es un tema que hay que abordar, se tiene que... Abrir los ojos, se tiene, no, sí. A ver, paralelamente a la instalación de ese tipo de estructuras hay que prever muchísimos abordajes, tanto con la comunidad como con la infancia, porque si no estamos haciendo las cosas parciales, ¿no? Lo hablaremos entonces en su momento con la gente del INAU. El seminario termina hoy, ¿verdad? Sí, el seminario termina hoy, está súper interesante, cupo lleno, lo estamos filmando y va a estar disponible después el seminario, así que va... Y la conferencia de Salvador. La conferencia de Salvador, así que sí. Ahí vamos a cambiar el aire. Ahí va. Genial. Y en la página de Aldeas va a haber todos los trabajos y todas las presentaciones van a estar disponibles. Perfecto, o sea que en unos días suponemos ya va a estar todo colgado. Muchísimas gracias, Salvador, un placer conocerte. Ana Inés, muchas gracias por venir. Nos vamos con Gabriela.